queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y comentamos, y es nuestro privilegio en el Señor, comentar la lección número 10, titulada en esta ocasión Los últimos días. Nos acercamos hacia el final del Evangelio de Marcos y comentamos especialmente el día de hoy algunos de los versículos concluyentes del capítulo número 12 y de manera especial el capítulo número 13 del Evangelio de Marcos. Y en el nombre del Señor, antes de orar y dedicarnos a comentar nuestro texto bíblico, sencillamente quisiéramos pedir nuestras disculpas en el nombre del Señor por nuestra ausencia en los últimos 2 esperados repasos en vivo realizados los días sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, pero lamentablemente, en primer lugar, estábamos en nuestro proceso de regreso a Venezuela y no contábamos con un espacio adecuado para transmitir, y la semana pasada, en la última ocasión, debido o motivado a una falla eléctrica nacional, no pudimos salir en vivo el sábado anterior. Habiendo dicho eso, sencillamente queremos recordar que este comentario grabado que usted está viendo ahora tiene 2 complementos. El complemento escrito, cuyo enlace de descarga será dejado allí en la descripción del video y en los comentarios del mismo, y juntamente con ello, nuestro acostumbrado segundo complemento o comentario al texto bíblico en su versión totalmente en vivo, que realizamos, como ya dijimos, todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que les esperamos en el nombre del Señor. Ahora sí, vamos entonces a orar y nos dedicamos a comentar la palabra del Señor. Oramos. Nuestro Padre, santísimo y bendito, sea glorioso tu nombre por los siglos de los siglos, hoy y siempre, Señor. Queremos en esta hora, Padre, acercarnos en el nombre de Jesucristo delante de tu trono de gracia en audiencia santa, Señor, para pedirte el cumplimiento de tu promesa de enviar tu Santo Espíritu para que nos dirija la mente al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados y defectos aún conservados en nuestros caracteres. Quita, Señor, todo eso de nosotros y en el nombre de Cristo muéstranos hoy tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces en el nombre del Señor a comenzar la lectura de nuestro texto bíblico. En esta ocasión vamos a proyectar nuevamente nuestro texto bíblico, así como algunos comentarios del Espíritu de Profecía a través de este repaso grabado, cosa que teníamos algún tiempo ya que no hacíamos, pero bendito sea el Señor, ya contamos con los equipos necesarios para hacer eso. Muy bien, vamos entonces a proyectar nuestro texto y vamos a comenzar con Marcos, capítulo número 12, y leemos desde el versículo número 41. Dice así la palabra de Dios. Leamos juntos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, esto es, en el templo, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, dice la Escritura, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y vamos a leer inmediatamente lo que sigue a continuación, porque precisamente se ha pensado el relato anterior como parte de la introducción del discurso escatológico que Jesús va a dar en el Monte de las Olivas. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro,
mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos entonces a hacer una pausa aquí y vamos a comentar de qué se trata lo que nosotros estamos leyendo. En primer lugar, la introducción del discurso escatológico de Cristo pronunciado sobre el monte del templo, sobre el monte de las olivas, es realmente maravilloso. ¿Por qué razón? Bueno, precisamente porque lo que nosotros estamos viendo en esta ocasión es que Jesús se siente impresionado por un acto de entrega total que proviene de la viuda. Una viuda que probablemente está entregando todo lo que tenía, todo su sustento, motivado por algún voto realizado por ella. A ver, ¿qué es lo que queremos decir? En ningún lugar de la ley de Dios entregada al pueblo por medio de Moisés, en ningún lugar de la Torá, Dios demandaba de algún adorador todo lo que el adorador tenía. Dios había dejado estipulado, por ejemplo, el 10%, considerado como el diezmo que era requerido de los adoradores y de todo miembro del pueblo de Dios. Pero ¿por qué esta viuda, en vez de entregar el 10% o algún otro porcentaje, está entregando todo lo que tenía, todo su sustento? Probablemente esta viuda había hecho un voto al Señor. Y los votos, aunque voluntarios, una vez hecho, se esperaba que fuesen cumplidos. Por eso el Señor dice en su palabra que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. De esto se trata. La viuda, habiendo hecho voto, probablemente había ahora quedado en una ocasión, en un momento, en una situación de vida bastante precaria. Pero aquí la viuda decidió entregar todo y cumplir probablemente con lo que había prometido, que no cumplir su voto. Jesús se siente impresionado por semejante acto de entrega y reconociendo que la ofrenda o la entrega depende más de lo que representa para el adorador que la cantidad neta ingresada a la tesorería. Jesús dice que esta viuda había dado más que los ricos. ¿Por qué razón? Porque los ricos daban probablemente de lo que les sobraba, mientras que la viuda entregaba todo lo que tenía. De manera que en ojos de Jesús, la ofrenda es recibida y medida por lo que representa para la vida del adorador, que es así entregada a Dios como sacrificio vivo, y no es medida la ofrenda por la cantidad contable que entre a la tesorería. Ahora bien, este episodio es una excelente introducción para el discurso escatológico de Jesús. ¿Por qué? Porque, atención con esto, mientras los discípulos se sentían atraídos por la grandeza de los muros y de las piedras del templo, Jesús estaba atento a un acto de adoración que, por simple que hubiese sido delante de los ojos de los líderes religiosos, a sus ojos era digno de atención y de comentario.
Mientras los discípulos de Cristo están pensando en los edificios y en las piedras y en la grandeza del templo, Jesús está mirando el corazón de un humilde individuo que se entrega a Cristo con todo lo que tiene. ¿Te das cuenta que esta es una espectacular encarnación de lo que Jesús había enseñado, por ejemplo, en Juan capítulo número 4, al decirnos que vendría la hora en la que ni en Jericín ni en Jerusalén adoraríais a Dios, sino que Dios, que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y verdad adorarían a Dios. En otras palabras, Dios, por medio de Cristo, está enseñando que lo importante, mis amigos, lo importante de la religión, lo importante para la iglesia, lo importante para el pueblo de Dios, nunca han sido lo espectacular y vistoso de sus edificios. Es más, esto puede desviar la atención, como en efecto había desviado la atención de los discípulos, de lo que verdaderamente vale la pena, de los actos de adoración voluntario que representa una entrega genuina, total del corazón y de la vida a Dios. Los edificios, la grandeza y vistosidad de ellos pueden perder la atención de lo que realmente es importante. Mientras los discípulos están pensando en los edificios, atención, mismos discípulos que episodios anteriores habíamos visto discutiendo entre ellos para ver quién de ellos ocuparía el primer lugar. En ese mismo espíritu que los había llevado a discutir pensando quién de ellos sería el primero, en ese mismo espíritu ellos se asombran de los edificios y llaman la atención del maestro a la vistosidad de ellos. Pero el maestro estaba atento al corazón de la viuda. El maestro estaba enseñando que la religión sin mancha y sin mácula se centra en esos pequeñitos, aparentemente abandonados, desprovistos de atención. La religión verdadera se centra en el cuidado de ese tipo de personas, en el cuidado y la atención de aquellos que no representan ingresos contables a la tesorería, sino que representan actos de entrega total que ante los ojos de los grandes pasan desapercibidos, pero que llaman y atraen el corazón de Dios, porque Dios no puede resistirse ante un acto de entrega voluntaria como la de la viuda. De eso se trata. La religión verdadera es el cuidado de ellos, es el cuidado de este grupo de personas que nos representa un valor, un favor que pueda ser devuelto, pero que solo es visto, solo atrae la atención de Dios, que es puro y sin mancha. Oh, bendito sea el Señor. En esta lección, en el espíritu dado por esta lección, Jesús quiere enseñar a sus discípulos lo que le va a suceder a esos grandes y vistosos edificios. Y la pregunta es, ¿por qué les va a suceder? ¿Por qué le va a suceder eso a esos grandes y vistosos edificios? ¿Por qué el Señor permitirá su destrucción? Porque el sistema había perdido de vista su razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser del sistema religioso del pueblo de Israel? ¿Cuál era la razón de ser?
El sistema religioso de Israel o la economía hebrea tenía solamente un propósito: exaltar, señalar a Cristo por medio de cada símbolo, por medio de cada ritual. Y una vez llegado el Mesías en carne humana, señalarlo como el deseado de todas las naciones, como el deseado de todas las gentes, señalándolo, exaltándolo, pues elevando a Cristo, Él atraería a sí mismo a todas las naciones, a todas las miradas. Pero habiendo quitado la vista de Cristo y centrándose en la grandeza y poder terrenal que representaban los edificios vistosos, la pompa, la grandeza de su servicio religioso, la vistosidad de sus posesiones, centrándose en el informe de gloria, gloria nacional, gloria terrenal, que las naciones vecinas conociesen de ellos, el pueblo había perdido de vista a Cristo, la razón de ser de todo lo que ellos representaban. Habiendo perdido de vista a Cristo, la corrupción, el vicio y el pecado habían llegado a niveles que Dios ya no podía tolerar más. Y para que el evangelio alcanzase a las naciones, Dios traería juicio sobre el pueblo de Israel. Juicio que sencillamente consistiría en retirar su cuidado restrictivo o protector, permitiéndole al enemigo de las almas hacer su voluntad sobre esa ciudad y sobre ese pueblo, trayendo como su carta bajo la manga, trayendo al pueblo de un príncipe que no conocía misericordia ni piedad para los pueblos que conquistaba, trayendo a Roma para que consumase su acto terrible de destruir a todo lo que estaba por delante de ese poder, destruyendo templo. Dice, por ejemplo, la mensajera del Señor en el Conflicto de los Siglos y su capítulo número 1, que los soldados romanos, para continuar la destrucción de Jerusalén, debían escalar sobre montones de cuerpos muertos. Era una masacre terrible lo que Cristo conocía que vendría sobre Jerusalén. Y destrucción, raer completo de lo que ante los ojos de los discípulos parecía indestructible, inexpugnable. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Jesús entonces, habiendo anunciado que no quedaría piedra sobre piedra, esto impresionó la mente de los discípulos. Los discípulos pensaron que esto debía ser el fin del mundo, que Dios permitiera la destrucción del templo por parte de los romanos, debía ser para los discípulos la destrucción del mundo. Y lo que a continuación Jesús va a hacer es una fusión de estos dos momentos. ¿De qué dos momentos? Jesús va a fusionar el momento de la destrucción de Jerusalén y su templo con el momento de su segunda venida. Vamos, antes de continuar leyendo la Escritura, vamos a proyectar un comentario que hace el Espíritu de Profecía, dándonos orientación sobre cómo leer el discurso escatológico de Jesús pronunciado aquí en Marcos capítulo número 13. ¿Cómo podemos leer un relato o un discurso profético que encierra, fusionando en su seno, dos momentos, es decir, dos referentes históricos diferentes? El primer referente histórico, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y el segundo referente histórico,
los acontecimientos previos y en derredor de la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Cómo podemos nosotros interpretar entonces un discurso que tiene dos referentes históricos diferentes? Lo que podría ser un cumplimiento doble, un cumplimiento que puede ser interpretado como sucediendo en el año 70 y un cumplimiento que puede ser interpretado en ocasión de la venida de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer con este discurso? ¿Cómo podemos leerlo? A ver, vamos entonces a proyectar un comentario que nos va a dar alguna orientación hermenéutica, alguna orientación interpretativa proveniente del espíritu de profecía que nos va a ayudar a interpretar este discurso escatológico. Vamos a leer, mira lo que nos dice aquí el deseado de todas las gentes, capítulo número 69, y vamos a comenzar a leer la página número, vamos a ver, 581, perdón. Página 581. Vamos a leer esta orientación hermenéutica. Dice así la mensajera del Señor. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Fíjate esto, Jesús no consideró por separado. ¿Te das cuenta? Ahora dice, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos el hecho de que Jesús mezcló los dos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida, y dejó a sus discípulos que lo estudiasen por sí mismos. De manera que nosotros, esto se ha intentado mucho ya, se ha intentado establecer algunos límites en el texto bíblico que permitan decir, esto pertenece a la destrucción de Jerusalén y esto pertenece a la venida de Cristo. Se ha intentado establecer algunos límites literarios, lingüísticos, incluso temáticos, para disecar, para trazar la línea divisoria entre una cosa y la otra. Sin embargo, no es tan fácil, no es tan sencillo establecer límites temáticos o lingüísticos que permitan decir esto pertenece a Jerusalén, esto pertenece a la venida de Cristo. No es tan fácil, precisamente porque Jesús mezcló los dos acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es leer la descripción o el discurso escatológico de Cristo, leerlo como un todo que puede ser interpretado tanto para la destrucción de Jerusalén
como tanto para la venida del Señor o los últimos días de esta tierra. Es un todo que puede ser interpretado tanto para Jerusalén como para el gran día de su venida. De manera que de esa forma nosotros podemos interpretar el discurso de Cristo y beneficiarnos de él como los discípulos pudieron beneficiarse de él para los días de la destrucción de Jerusalén. Porque para ellos había sido dado este discurso para que al conocer y ver las señales alrededor, no perecieran ellos en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. De la misma manera, para nosotros el discurso nos beneficia y se ha dado para que no perezcamos en los últimos días de la historia de esta humanidad, sino que viendo las señales estemos atentos y al estar atentos podamos con provecho acercarnos a Cristo o, mejor dicho, ceder ante la influencia de gracia que nos atrae a Él para así estar y experimentar la salvación en Cristo Jesús. Bien, vamos entonces a mirar lo que nos dice el texto bíblico rápidamente, ¿ok? El texto bíblico continúa diciendo entonces en Marcos capítulo número 13, versículo 3 en adelante lo siguiente. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Noten que este es un discurso que Jesús va a dar para sus discípulos más cercanos. Es una enseñanza de Cristo para su círculo más interno. ¿Por qué razón es esto así? Bueno, precisamente porque lo que Jesús va a decir necesita que la voluntad, la fe haya sido puesta totalmente en Él para entender, aceptar lo que Jesús les va a revelar. De lo contrario se escandalizarían, de lo contrario no creerían. La interpretación profética adecuada o acertada demanda de la entrega de la voluntad, de la consagración de la mente y corazón a Dios para ser entendida la profecía y actuar en armonía con lo que ella desea que nosotros hagamos. Ok, seguimos leyendo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora vamos entonces a continuar la lectura. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Okay, vamos a hacer dos comentarios en relación con esto que recién acabamos de leer. Número 1. ¿Por qué razón, si la pregunta de los discípulos es ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá cuando hayan de ser cumplidas? ¿Por qué razón la primera respuesta de Cristo, en vez de decir cuándo y qué señal, por qué razón la primera respuesta de Cristo es mirad que nadie os engañe? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús dice eso? Oh, mis amigos, porque lo primero que Cristo quiere lograr con este discurso es afianzar, afirmar la fe de sus seguidores y discípulos en Él como el Mesías. No es otro. Y, atención con esto, los fenómenos que acontecerán serán de tal poder engañador, de tal poder seductor, de tal envergadura de miedo que puedan apartar
de la fe a muchos. Lo primero que Jesús entonces quiere lograr con la profecía bíblica es afirmar la fe en Cristo. Para eso es la profecía. La única forma en que la profecía nos beneficia es si fundamenta, si acrecienta nuestra fe en Cristo, para que cuando esas cosas sucedan, en vez de desviarnos, en vez de producir apostasía, produzca una entrega total de todo lo que se es y se posee a Cristo, para que Cristo nos guarde. Por eso la viuda es la introducción del discurso escatológico. Porque en la profecía bíblica está escrito tiempos de tribulación. La profecía bíblica habla de hambre, de hambrunas, de peste. La profecía bíblica nos habla de un momento en el cual el mundo entero tendrá que decidir entre adorar a Dios sufriendo la persecución de la bestia hasta que se le prohíba incluso comprar o vender, sino solo al que tenga su marca en la frente o en la mano derecha. El mundo tendrá que decidir adorar a Dios y sufrir persecución, o no pasar tribulación, no pasar precariedad, que no falte la comidita, ni el pan ni el agua, pero adorar a la bestia y sufrir la ira de Dios. El mundo tiene que tomar una decisión. Y cuando el mundo tenga que tomar esa decisión, ¿qué es? ¿Qué cosa es lo que permitirá que podamos decidir por Cristo, a pesar de que se nos quite la comida, a pesar de que se nos amenace con muerte, a pesar de ver la muerte de seguidores fieles de Cristo que puedan caer a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que nos va a afianzar las rodillas para que éstas se doblen solo ante Cristo y no ante la bestia y su imagen? ¿Qué es lo que nos va a ser fieles en esa hora? ¿El conocimiento de la profecía por sí solo? No, el conocimiento por sí solo no produce fidelidad. La fidelidad en momentos de prueba la produce Cristo y su justicia. Para que Cristo y su justicia produzcan fidelidad en nosotros en la hora de la prueba, Cristo ha de tener previamente el corazón completo, sin reservas. Por eso la viuda introduce el discurso escatológico. Porque solamente quien está dispuesto a entregar todo lo que es y todo lo que tiene a Cristo puede entregar la voluntad a Cristo cuando la bestia exija lealtad o no hay pan ni agua. De eso se trata, mis amigos. Vamos a seguir leyendo. Esto, además, nos va a decir, lo que acabamos de leer, que Jesucristo sabía de las guerras, de las crisis de naciones enteras, que hoy en día podemos ver de manera impresionante. Pareciera que no hay un lugar del mundo que sea seguro. Pareciera que no existe un lugar del mundo que no esté polarizado por ideales políticos que en cualquier momento se vuelven violentos. No hay un lugar del mundo. Jesucristo dijo, pero aún no es el fin. En otras palabras, no son las guerras, no son los movimientos de las naciones lo que determinan el fin. ¿Qué cosa es lo que determina el fin? Vamos a continuar leyendo. Escucha esto. A ver, vamos a continuar leyendo a ver qué es lo que determina el fin. Si estos son principios de dolores, si las guerras y rumores de guerras y las situaciones de las naciones no son el fin, sino que son principios de dolores, pero aún no es el fin, entonces, ¿qué es lo que determina el fin? Vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice aquí.
Vamos a leer desde el versículo número 8 a continuación. Porque, dice la Escritura, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahora escucha esto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Este es el punto. Este es el punto que marca el fin. El fin no está dado por los movimientos de las naciones. El fin está dado por la predicación del evangelio. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esto será así? A ver, quiero compartir una cita que se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, la página 587 y el párrafo número 3. Vamos a leerlo. Página 587, párrafo número 3. Mira lo que nos dice la mensajera del Señor aquí. Mira esto. Vamos a leer, voy a proyectarlo y vamos a leer en pantalla. Dice así. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. Escucha. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Recuerden que gentiles, en griego, taesne, quiere decir naciones. En otras palabras, por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora mira lo que dice aquí. Atención. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Pero recuerda que este evangelio será un testimonio a las naciones. Recuerda eso. Ahora dice, no solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Ahora escucha esto. Atención. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque Dios no es el Dios que la doctrina calvinista propone. El Dios que la doctrina calvinista propone es un Dios que tiene todas las cosas de la historia prefijadas y predeterminadas, de manera que sin importar la voluntad del hombre o lo que acontezca con el pueblo de Dios, Dios viene en el día que ha estipulado sin relación con la preparación, ni la condición, ni la voluntad del pueblo de Dios. Dios sencillamente tiene un día y cuando el reloj divino de este Dios calvinista lance o llegue al punto indicado, entonces los acontecimientos de la venida de Cristo sucederán. No. Cristo mismo está diciendo que su venida a la tierra va en armonía con la predicación del evangelio al mundo. ¿Y quién es el que va a predicar el evangelio al mundo? Son sus discípulos, es su pueblo. ¿No son los ángeles que van a predicar el evangelio al mundo? Es su pueblo.
Por tanto, la venida de Cristo a la tierra está en armonía con lo que el pueblo de Dios en las manos de Cristo haga para la predicación del evangelio. Pero escucha bien, atención con esto, no es cualquier evangelio el que el Señor espera que se proclame. Es el evangelio del reino, es el evangelio verdadero y genuino, el evangelio que puede exhibir al pueblo de Dios como cartas leídas al mundo, donde el mundo pueda ver que la sangre de Cristo tiene poder suficiente para transformar la vida del pueblo de Dios hasta el punto de sacarlo del dominio del pecado y de Satanás, exhibiéndolo como un testigo de la eficacia de la sangre de Cristo delante del juicio de Dios y delante de todas las miradas del mundo. El evangelio verdadero que contempla nuestra completa liberación del pecado por el poder y la eficacia de la sangre de Cristo es lo que Dios quiere llevar como testimonio al mundo. La mensajera del Señor, por otro lado, ya nos decía en esta cita que acabamos de leer, de la página 587, párrafo 3 del deseado de todas las gentes, que Cristo no profetizó la conversión del mundo. Cristo no dijo que el mundo se convertiría. Cristo dijo que el mundo sería advertido, que el mundo recibiría el anuncio del evangelio, que el mundo lo escucharía, que el mundo sería advertido, no que el mundo aceptaría y todo el mundo se convertiría. Eso no es lo que el Señor Jesús dijo. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde tenemos nosotros como pueblo de Dios? ¿Hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos? ¿Hacia dónde tenemos nosotros que orientar nuestros esfuerzos? ¿Será que nuestros esfuerzos han de orientarse a que el mundo se convierta para seguir sumando adeptos, para seguir sumando seguidores, para seguir sumando miembros, para seguir sumando? ¿Será que ese es el punto a donde tenemos que poner nuestros esfuerzos? ¿O será que nuestros esfuerzos deben ir en la preparación de un pueblo que sea como tizón arrebatado del fuego y en testimonio poderoso de lo que la sangre y la gracia de Cristo son capaces de hacer en todo aquel corazón que cede ante su poder? Anunciar, advertir al mundo entero. Y que los resultados de la aceptación o rechazo del evangelio, de ese anuncio, dependa de Dios y del Espíritu Santo. Eso es. A ver, si fuese nuestro trabajo tabular, colocar estadísticas en una computadora para ver cuánta gente nos falta por ganar, amigos, ese trabajo no termina nunca. Jamás, porque son más las personas que nacen. Es decir, es más rápido la tasa de natalidad que la rapidez con la que la iglesia bautiza a un nuevo creyente. Más rápida. Es imposible terminar la obra de esa manera. Entonces, el esfuerzo del pueblo de Dios debe consistir en preparar un pueblo que pueda testificar con su propia vida la eficacia de la sangre de Cristo para librarnos, para arrancarnos del dominio del pecado y de Satanás y anunciar, advertir así sobre el día del juicio a un mundo que de otra manera quedaría inadvertido. Dios espera que el mundo sea advertido y que sea advertido, por supuesto, por testimonio. ¿Ok? Vamos entonces a seguir aquí leyendo lo que la palabra del Señor nos dice. Necesitamos apresurarnos porque el tiempo nos apremia y tenemos todavía mucho texto bíblico
que leer. Vamos entonces a hacer una lectura rápida para comentar las partes más importantes de este discurso. Dice entonces el Señor, versículo número 11 en adelante. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dependencia absoluta de Dios es lo que este versículo quiere enseñarnos. ¿Ok? Sigue diciendo entonces el texto bíblico, vamos a leer versículo número 14, que es muy importante. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encinta o de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Ok? Vamos entonces a hacer una pausa en este punto. Algunas cosas que podemos comentar acerca de la abominación desoladora. La abominación desoladora es un evento que Jesús toma del libro del profeta Daniel. Si comparamos el discurso escatológico de Marcos 13 con Lucas, es absolutamente claro que Jesús se refería al sitio de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos. Sitio que, habiendo rodeado en un primer momento a Jerusalén, las tropas romanas abandonan la ciudad por algunas noticias de rebelión local que se habían producido en Roma y que hace que en el año 66 aproximadamente las tropas que habían inicialmente rodeado las murallas de Jerusalén se retiren. Los judíos, encendidos en sus pasiones iracundas, salen en contra de los romanos y esa retirada permite a los cristianos salir a abandonar la ciudad para que cuando las tropas romanas retornen en el año 70, ya para destruir totalmente todo lo que estaba delante de ellos, ningún cristiano pereciera. De manera que la abominación desoladora, el sitio, el rodeamiento de Jerusalén con las tropas y sus estandartes, sus imágenes, sus prácticas idolátricas, fue la señal para los cristianos abandonar la ciudad. De la misma manera, mis queridos amigos, la Escritura probablemente nos presente la abominación desoladora como aquella fusión, escucha esto, aquella fusión entre religión y Estado, entre creencias y poder civil para que los dogmas, las creencias y las enseñanzas religiosas del falso profeta o del protestantismo apóstata, sean así impuestas so pena de muerte, so pena de pérdida de libertades civiles, cárceles, por parte del poder civil, cuando esto se constituya como Apocalipsis 13 lo establece, como la imagen de la bestia que usa poder civil para imponer sus dogmas religiosos, cuando se constituya la religión estatal, la religión del Estado normativa delante de nuestros ojos, esta es señal clara para que los creyentes en Cristo Jesús puedan comenzar su retirada final hacia los lugares más recónditos, más escondidos de la sociedad, para hallar allí refugio entre los montes o montañas de la persecución cruel que ha de venir sobre el mundo. Esto no significa decir que nosotros los creyentes
hacemos bien en esperar solo ese suceso para estar preparándonos en contacto con la vida sencilla, natural, provechosa para la vida espiritual del campo. El campo es el lugar donde de manera provechosa los creyentes en comunión con el Señor han de desarrollar caracteres nobles para Cristo. Sin embargo, la señal definitiva de que el tiempo de huir ha llegado es precisamente este levantamiento de poder civil con poder religioso mezclados que imponen sus dogmas religiosos, entre los cuales de manera principal está la ley dominical o la imposición de un falso día de reposo para usurpar la autoridad de Dios. Vamos entonces, mis amigos, a adelantarnos porque ya no contamos con tiempo suficiente, lamentablemente. Vamos a intentar comentar aquellas cosas que no han sido posibles comentar en este repaso grabado durante nuestro comentario en vivo, si Dios lo permite. Vamos entonces a saltar, por favor, al versículo número 31 de Marcos, el capítulo número 13. ¿Okay? Vamos a leer aquí hasta su parte final. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esta es una manera extraordinaria de terminar su discurso escatológico. Y queremos comentar dos cosas acerca de esta parte final de Marcos capítulo número 13. La primera, Jesucristo dijo que ni el Hijo ni los ángeles conocen sobre el día y la hora de su venida. Aquí quisiera mencionar un argumento que me proveyó un amigo muy querido, que es lo siguiente. Atención. Algunas personas dicen que el día y la hora no se sabría de manera directa por alguna profecía que alumbrase ese acontecimiento, pero que si aprendemos a contar los días desde la creación, teniendo en cuenta que el pecado duraría alrededor de 6,000 años, si conociésemos el día de la creación del mundo y contásemos adecuadamente, sabríamos el día de su venida. El problema con este argumento es que los ángeles saben en qué día de la historia del universo el mundo fue creado. Los ángeles lo saben, porque los ángeles estaban allí alabando a Dios cuando Dios finalizaba su creación de este mundo. Los ángeles saben cuándo la creación quedó concluida. Los ángeles saben en qué parte de la historia del universo ubicar la semana de la creación. Los ángeles saben. Pero si de eso dependiese el conocimiento de la venida, del día de la venida del Señor, entonces los ángeles contando, ¿verdad?, sabiendo ellos cuándo fue creada la tierra, sencillamente harían una cuenta y supiesen en qué día el Señor va a venir. Pero los ángeles no saben. El versículo dice que ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Y esto es aún más evidente cuando se lee que Jesús dice:
velad y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. En otras palabras, mis amigos, nadie que diga tener la fecha exacta de la venida de Cristo está hablando en armonía con la doctrina del Señor. Jesucristo lo dijo demasiado claro. Y precisamente por eso es que Jesús dice que debemos velar. ¿Qué significa velar? A ver, ¿qué significa velar en este contexto? Velar significa que el portero que fue puesto como un vigilante de la casa y de la propiedad del Señor tiene que estar haciendo aquello para lo cual fue dejado mientras el Señor iba y viene, mientras el Señor va y regresa. Entonces, si cuando el Señor viene, el portero, el vigilante está dormido, ¿qué significa? Significa que aquello para lo cual fue designado no se está cumpliendo, no lo está haciendo. Entonces, ¿qué significa velar para el pueblo de Cristo? No significa dejar de dormir en vigilia hasta que el Señor venga. No. Velar significa estar haciendo aquello para lo cual el Señor nos dejó. ¿Para qué nos dejó el Señor en la tierra? Para ser testimonio a las naciones del poder de su gracia, del poder de su sangre, para producir vidas celestiales en la tierra. Vidas diferentes, vidas llenas del poder del Espíritu, para abandonar los vicios, las tentaciones, el pecado, el poder de Satanás sobre nosotros. Dios nos dejó para ser testimonio al mundo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los poderes, potestades celestiales, principados, por medio de la iglesia. Dios nos dejó para que la iglesia predique el evangelio con el poder eficaz de la sangre de Cristo que se evidencia en el mismo pueblo, en la misma iglesia. De eso se trata. Velar significa entonces estar participando en todo tiempo de la justicia de Cristo, para que por medio de Cristo seamos nosotros librados del dominio satánico que existe sobre este mundo, y testificando así de ese poder, para que los hombres sean advertidos y conozcan que el fin es certero, es seguro, que ha de venir y que ha designado un día en el cual todas las naciones del mundo serán juzgadas por aquel que el Señor dio y que resucitó de los muertos con su poder. Habiendo dicho esto, mis amigos, y esperando en el nombre del Señor que usted haya sido edificado por medio de este comentario, nos despedimos invitándoles en el nombre del Señor para el día sábado, si así el Señor nos lo permite, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Les decimos hasta ese momento, bendiciones. Chao, chao.